El viento helado se arremolinaba alrededor del viejo castillo de St. Owen, retorciéndose entre las rocas oscuras y los muros silenciosos que guardaban secretos inquietantes. La noche había caído como un manto opresivo, y el silencio se rompía únicamente por el lejano golpeteo de las olas furiosas que asediaban la costa de Jersey. Los habitantes del lugar evitaban acercarse al recinto una vez que el sol se ocultaba, pues las historias que circulaban desde hacía siglos hablaban de una presencia escalofriante que vagaba por los pasillos y torretas. Nadie quería reconocerlo abiertamente, pero todos habían sentido ese frío que parecía provenir de otra época, una advertencia de que algo siniestro se cernía entre las paredes. Se decía que esa figura, a la que llamaban la Dama Blanca de St. Owen, emergía algunas noches para atormentar a quien fuera lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. Aquella noche, un grupo de amigos, motivados por los relatos y el deseo de experimentar un terror real, se aventuró hasta el castillo a pesar de las señales de mal tiempo. Estaban allí por curiosidad, riéndose nerviosamente de los cuentos que los lugareños se negaban a detallar con precisión, como si reabrir esas historias fuera una invitación a la desgracia. Entraron con linternas alumbrando los muros cubiertos de musgo y con el corazón latiendo con fuerza. Nadie decía una palabra en voz alta, pues temían perturbar ese silencio casi religioso que flotaba en las sombras, un silencio que parecía vivo y observador. Las ventanas angostas del castillo, antiguas y polvorientas, parecían ojos que vigilaban la llegada de intrusos. Cada grieta en el suelo, cada pasillo angosto y los restos de escaleras decrépitas parecían guardar la energía de eventos pasados que se rehusaban a morir. El aire estaba cargado de un susurro casi imperceptible, como si alguien, o algo, respirara junto a ellos. Uno de los muchachos sintió un escalofrío que le recorrió la columna al creer ver una figura blanca deslizarse por la galería superior. Sus compañeros trataron de bromear, intentando espantar el pánico con risas forzadas, pero en el fondo de sus miradas se adivinaba el temor que crecía como una sombra insidiosa. Avanzaron con cuidado por un pasillo, cuyas piedras centenarias estaban empapadas de humedad. Una lámpara antigua, suspendida de lo alto de una bóveda, se balanceaba levemente, crujiendo en un movimiento inquietante. Uno de los amigos se atrevió a apuntar con su linterna hacia la parte más oscura del pasillo, donde los últimos vestigios de luz se perdían por completo. En ese instante, escucharon un sonido rasposo que podría haber sido el roce de un vestido largo sobre el piso, o quizá la brisa que se infiltraba por los resquicios de las murallas. Sin saber si era producto de su imaginación, se quedaron inmóviles, con las manos temblorosas, y decidieron seguir adelante con paso vacilante. Conforme se internaban en el corazón del castillo, la atmósfera se volvía más densa. Las linternas iluminaban las columnas y los arcos de piedra que marcaban el camino hacia las antiguas habitaciones de la planta superior. Allí, según decían, había reaparecido una y otra vez la Dama Blanca, siempre flotando con gracia macabra, su rostro oculto por un velo que no llegaba a disimular un rictus de desgarradora tristeza. Había historias de soldados que, siglos atrás, la habían visto vagar en mitad de la noche, lanzando un alarido lamentable que provocaba la locura en quienes lo escuchaban. Se decía que ese lamento había sido la última súplica de quien en vida sufrió un destino trágico en aquel castillo, encerrada y abandonada hasta sucumbir a la desesperación. El grupo alcanzó entonces un gran salón, dominado por un tapiz rasgado donde apenas podían distinguirse figuras borrosas de caballeros y damas en un banquete. El lugar desprendía un hedor a humedad y encierro, como si el pasado se hubiera acumulado allí, putrefacto, esperando. De repente, las linternas parpadearon, y las llamas de las velas que llevaban algunos de los jóvenes se agitaban de manera errática, como si fueran golpeadas por un viento invisible. En ese momento, vieron algo pasar al otro lado del salón, casi fuera del campo de visión, un movimiento fugaz que se desvaneció tras una columna. Un frágil murmullo se alzó, un suave gemido que resonó contra la piedra, como si proviniera de un dolor ancestral. Uno de los amigos, decidido a descubrir qué estaba sucediendo, se apartó del grupo y se aproximó a la columna donde creyó ver aquella forma. Detrás,
solo encontró un corredor angosto. Sin embargo, un nuevo murmuro rompió el silencio. Volvió la mirada y vislumbró, de reojo, un velo desgastado por el tiempo que flotaba en el aire antes de perderse tras una esquina. Sin dudarlo, el joven comenzó a seguirlo, con la respiración entrecortada, convencido de que había encontrado la prueba irrefutable de la leyenda. Sus pasos retumbaban, pero, por algún motivo, aquel tenue roce de tela no dejaba huella sonora. Parecía un susurro escapado de un mundo de pesadillas. Y esa idea le heló el alma. Mientras tanto, los demás se preocupaban al ver que su compañero se alejaba de manera inconsciente, casi hipnótica. Lo llamaron en voz alta, pero sus gritos sonaban ahogados por la acentuada opresión del ambiente. Decidieron intentar alcanzarlo, temiendo que la curiosidad lo llevara a un rincón siniestro del castillo del que tal vez no regresaría. Siguieron rastros de pisadas que se confundían con el polvo y las huellas de siglos pasados. La oscuridad parecía oponerse a su avance, y, a cada paso, un presentimiento de fatalidad se encajaba más hondo en sus mentes. Arriba, en la galería principal, aquel joven que se había separado comenzó a escuchar un llanto casi imperceptible, distante, como si se filtrara por entre las piedras. El llanto se transformó en un lamento lastimero, un sonido que evocaba la desolación de alguien atrapado en su propio tormento. Empezó a sentir que las sombras del lugar se movían como seres con vida propia, extendiéndose por el techo y las paredes. Fue entonces cuando notó que, delante de él, flotaba la etérea silueta de la Dama Blanca. Su vestido parecía hecho de niebla y perlas, su rostro borroso, y la mirada ausente brillaba con una tristeza infinita. Él quiso retroceder, pero sus pies se negaron a obedecer. Sentía que una fuerza invisible lo empujaba hacia esa aparición confusa, que lo llamaba con un canto mudo. La dama estiró una mano huesuda, casi traslúcida, y un rocío helado descendió por la piel del muchacho, erizándole cada fibra de su ser. Un susurro helado brotó de los labios de la aparición, un murmullo ininteligible que, no obstante, transmitía la agonía de quien no ha conocido descanso. Con cada palabra frágil, el suelo parecía hundirse un poco más en la oscuridad, y el aire se volvió tan pesado que costaba respirar. Mientras tanto, los demás jóvenes lograron llegar a la galería. Al hacerlo, contemplaron la escena con horror. Sus linternas iluminaron un instante el rostro de la Dama Blanca, pálido como la cal, con ojos que reflejaban un abismo sin luz ni esperanza. Sintieron un terror primigenio que paralizó sus corazones, incapaces de creer lo que veían. El tiempo pareció detenerse en aquel cruce funesto de miradas. En ese momento, un grito desgarrador se fundió con el rugir de las olas que golpeaban las murallas. El joven que había sido atrapado por la visión se estremeció, y su boca se abrió en una mueca de pavor absoluto. Sus ojos parecían rogar ayuda mientras su voz se ahogaba sin llegar a pronunciar una sola palabra. La Dama Blanca alzó un brazo con un gesto lento, casi ritual, y los amigos sintieron una fuerza invisible que los empujaba hacia atrás, impidiéndoles acercarse al que luchaba por soltarse de aquel influjo macabro. Ellos gritaban su nombre, pero él no podía escucharlos. Una bruma espesa comenzó a posarse sobre el corredor, como una neblina de ultratumba que tragaba todo con su silencio opresor. Un escalofrío recorrió la totalidad del castillo, y los muros crujieron con un lamento tenebroso, casi como si el edificio mismo sufriera algo terrorífico. Cuando la neblina se disipó, el joven había desaparecido, y la Dama Blanca se desvanecía en el aire con la lentitud de una sombra que se funde en la noche. Sus amigos se miraron entre ellos, completamente sobrecogidos, sin comprender qué había sucedido realmente. Corrieron de un lado a otro, llamándolo, buscando algún indicio de que estuviera escondido, pero no había huella de su presencia. Solo los acompañaba el silencio mortal del castillo, una calma tan densa que las paredes parecían susurrar. La desesperación se instaló en sus rostros. Dieron pasos vacilantes, esperando una respuesta, pero cada rincón devolvía el eco de su angustia.
Al pasar las horas, con las linternas cada vez más tenues y el terror incrustado en sus huesos, los amigos comprendieron que no quedaba esperanza. El castillo entero era un testigo cruel de lo que el espectro era capaz de hacer. Se sintieron atrapados en un laberinto de pesadilla, donde cada pasillo resonaba con las pisadas de su amigo perdido. Intentaron salir sin mirar atrás, arrastrando los pies aturdidos por el peso del horror. En el trayecto, advirtieron siluetas vagando en la periferia de su visión, como manchas blancas que, al fijar la mirada, se desvanecían. Más de una vez les pareció escuchar el susurro atormentado de su compañero llamándolos desde una habitación lejana, suplicando ayuda, mas nunca lo encontraron. Al fin, lograron escapar al exterior. La tormenta golpeaba con furia las almenas y un relámpago iluminó brevemente el castillo, mostrando una figura blanca encaramada en una de las torretas. No era posible distinguir su rostro, pero bastó esa breve visión para que el escalofrío los obligara a huir despavoridos, sin volver jamás la mirada. Se internaron en la noche, con el corazón retumbando y las pupilas dilatadas por el pánico. La lluvia se mezcló con sus lágrimas, y las calles vacías de Jersey fueron testigos de la carrera frenética por dejar atrás ese lugar maldito. Nunca pudieron olvidar lo que sucedió en St. Owen. Sus sueños se poblaron de gritos ahogados y formas difusas que emergían de la niebla. Las noticias de la desaparición del joven se extendieron por la isla, y la gente comenzó a murmurar historias de los que habían osado profanar el castillo después de la medianoche. Algunos decían que, en el interior, se escuchaba a veces el eco de los pasos de aquellos que no lograron salir. Otros también aseguraban que la Dama Blanca, doliente y llena de rencor, atrapaba las almas de quienes se cruzaban en su camino, condenándolas a vagar eternamente entre muros fríos y pasillos sombríos. Con el paso del tiempo, la leyenda creció, alimentada por las desapariciones y el terror de quienes se aventuraban demasiado cerca. El castillo se alzó como un monumento a las tragedias de un ayer que nunca encontró descanso. Hasta hoy, muchos juran que al caer la noche se ve una luz pálida recorrer los recovecos más antiguos, flotando suavemente entre las piedras, y que si alguien osa aproximarse, se encuentra con los ojos vacíos de la Dama Blanca, con su cuerpo cubierto por las sombras y su llamada espectral. Y mientras haya quienes se sientan tentados por el misterio y el horror, seguirá habiendo víctimas para ese espíritu condenado, sumido en un lamento sin fin en las entrañas del castillo de St. Owen. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.